para que toda la información que ocurre en el Vaticano la puedan tener nuestros oyentes con la oportunidad de vida. Mientras tanto, en Colombia, mientras se hacen discursos, nos distraemos en consultas, el gobierno avanza claramente en una estrategia de campaña presidencial, el orden público evidencia un muy severo, doloroso y gravísimo deterioro. Nos hemos acostumbrado a vivir entre discursos, promesas, panfletos, peleas políticas y el orden público deteriorándose y deteriorándose cada día. Sandra Hernández, un reporte muy crítico de este fin de semana en materia de orden público en el territorio nacional. Muy buenos días, don Juan. Pues le cuento que en Colombia ya son 24 los uniformados asesinados este año. 15 de esos casos ocurrieron después de que se conociera una amenaza de plan pistola. En Guaviare, en las últimas horas fueron asesinados 6 soldados y otro más sigue desaparecido tras un ataque de guerrilleros al ejército en zona rural de San José del Guaviare. En Chigorodó, en el Urabá antioqueño, 2 policías resultaron heridos en un ataque armado. La situación sigue siendo tensa en esa región del país, mientras que en Tibú, en norte de Santander, 3 integrantes de una misma familia fueron asesinados en zona rural. Además, desde el pasado 19 de abril, 8 uniformados han sido asesinados en diferentes ataques en ese departamento. Ante esta ola de violencia en Antioquia se ofrecen recompensas de hasta 200 millones de pesos para quienes entreguen información que permita ubicar a los responsables. El gobernador de Bolívar rechazó el asesinato de 2 policías en Simití y señaló que aunque los gobiernos locales hacen esfuerzo, la responsabilidad principal es en materia de seguridad del gobierno. Y en Santander hay máxima alerta por un posible plan pistola luego de que un artefacto explosivo fuera lanzado contra un CAI de la policía en Barrancabermeja. En Cali, tras el atentado a un CAI, las autoridades anunciaron una recompensa de 100 millones de pesos. En el Chocó ofrecen también hasta 100 millones de pesos de recompensa para encontrar al director de CODE Chocó secuestrado en ese departamento. Y finalmente le cuento, don Juan, que en las carreteras del país el Ejército Nacional logró neutralizar un ataque del ELN contra una caravana de vehículos que transportaba alimentos en la vía Risaralda hacia Chocó. 6:16, dramático este panorama. Nos vamos para Villavicencio. Yolanda Martínez, 6 soldados muertos. Es el resultado de ese ataque de la guerrilla contra el Ejército Nacional en la zona rural de San José del Guaviare. Yolanda. Sí, en medio de una emboscada murieron 6 soldados en el sector de Guanapalo, en zona rural de San José del Guaviare, donde se registró este ataque de la guerrilla, según confirmó el ejército, donde también dijeron que hay un soldado desaparecido en el mismo hecho. Dijo la institución militar que los cuerpos de los 6 soldados asesinados no han sido rescatados debido a las lluvias en la zona y a la presencia guerrillera en este sector del departamento del Guaviare. Los militares muertos eran el sargento viceprimero Darwin Pérez Sánchez y los soldados profesionales Jairo Arteaga Estrada, Anderson Steven Boorques Ospina, Juan David González Fernando, Carlos Andrés Puchaina y Moisés David Cuadros Ruiz. El ejército anunció que los 5 hombres que habían sido secuestrados inicialmente por este grupo guerrillero durante este ataque criminal fueron entregados posteriormente a la comunidad de Guanapalo por miembros de la subversión y que están a la espera que el día de hoy delegados de las Naciones Unidas lleguen y puedan ser regresados a las guarniciones militares. El ejército también reiteró, don Juan, que hay un soldado profesional identificado como Giancarlos Bolaño Romo que está desaparecido y que hoy se empieza la búsqueda para poderlo regresar. Este ataque fue contra un pelotón del batallón de infantería número 22, Joaquín París, que está ahí prestando seguridad en el departamento del Guaviare. 6:18 en Cali. La situación también es muy complicada. Investigan el atentado explosivo contra el CAI que dejó daños materiales. Hay una recompensa. Lina Cárdenas lo atribuyen a las disidencias de alias Iván Mordisco.
Así es, don Juan, buenos días para usted. Y es que las autoridades en Cali están investigando, como usted lo decía, este atentado terrorista contra el CAI Petare. Esto sucedió en el barrio Jorge Eliezer Gaitán, al nororiente de la capital del Valle del Cauca. Y es que los hechos se registraron cuando un desconocido lanzó un artefacto explosivo improvisado contra este edificio de la institución. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, ofreció una millonaria recompensa por los responsables de este ataque, quienes serían integrantes de las disidencias de las FARC. Aumentamos la recompensa de hasta 100 millones de pesos. Pueden comunicarse al 314-358-7212. Y anunciamos desde la Alcaldía de Cali que ofrecemos hasta 200 millones de pesos por el presunto responsable intelectual, alias Oso Yogi, comandante de la Jaime Martínez. Con Cali nadie se meta. Vamos a hacer respetar nuestra ciudad. Y es que, don Juan y oyentes, tras un consejo de seguridad, tanto la policía como el ejército responsabilizaron a la estructura Jaime Martínez del Estado Mayor de las Disidencias de alias Iván Mordisco de este atentado explosivo contra el CAI Petare. Y es que, según las instituciones, esta facción de este grupo armado estaría adelantando estas acciones terroristas para quitar los operativos ofensivos del ejército en Jamundí y en el norte del Cauca. Don Jairo Tarazona, mientras las disidencias de Calarcá se atribuyeron el asesinato de los 9 militares en el Guaviare, el ministro de Defensa, el general Sánchez, dijo que serán atacados con toda la fuerza y además advirtió que si no se concentran en menos de 20 días se acaban los diálogos con ese grupo ilegal. ¿Más ultimátums? Después de lo que pasó, después de los 9 muertos. El grupo armado, al margen de la ley, que es el bloque, la compañía 16 Carvajal del bloque comandante Jorge Suárez Briceño de las disidencias de alias Calarcá, se ha atribuido este ataque con nuestras unidades pertenecientes a la brigada número 22. En este comunicado, estos guerrilleros hablan de 9 militares muertos y 5 capturados. El Ejército Nacional habla de 6 muertos. También en este momento, dicen ellos, fueron liberados los soldados que tenían secuestrados, que es el comandante, el cabo tercero Peña Patio, Daniel Alejandro, el soldado profesional Neiva Saavedra, Eddie Ligardo, el soldado profesional Hernández Suárez Ricardo, el soldado Gutiérrez Vargas Duer Felipe y el soldado Finca Puchaine Yurge, que fueron entregados a esta comunidad de Guanapalo y en las próximas horas serán entregados a una misión humanitaria. El general Pedro Sánchez, ministro de la Defensa Nacional, hablamos con él al terminar este fin de semana allí en Yopal Casanare, la cumbre de gobernadores, y le preguntamos exactamente sobre el plazo que dio el presidente Petro de solamente ampliar el cese de hostilidades por 30 días con esta estructura de alias Calarcá que termina este 15 de abril. El ministro dijo que sin contemplación, y si los encuentran, así sea, en un lugar donde ellos estén dentro de la población civil, serán atacados, y si no se concentran, pues se acaba el proceso de paz. Escuchemos al general Pedro Sánchez. Uno, el cese de fuego o suspensión o cese al fuego bilateral, no, ahí es un cese de operaciones militares ofensivas contra uno de todos los grupos que delinquen en el país, que son las disidencias de Calarcá, que representan el 11% de los integrantes de toda la amenaza que hay en Colombia. Y ese tiempo es para que ellos transiten a unas zonas de concentración y se haga una decisión del territorio para producir unas economías rentables. Y esta es el ministro de la Defensa Nacional, el general Pedro Sánchez, es decir, que este plazo terminaría este 15 de abril, aunque el presidente Gustavo Petro también ha señalado que se va a evaluar lo sucedido allí, porque en este momento no había un cese al fuego bilateral, sino un cese de hostilidades, lo que podría cambiar luego de este ataque de alias Calarcá contra esta patrulla del ejército allí en el Guaviare. 622, don William Calderón. Es muy difícil de entender por qué
si se supone que están trabajando frente a una mesa de diálogo, se produce este acto sanguinario, cruel, se produce la muerte de nuestros soldados y siguen haciendo advertencias como si fueran los niños de un jardín infantil. A ver, ¿cómo son las fechas, William, sobre lo que ha dicho el presidente, estos actos y lo que debería seguir hacia adelante? Pues Juan, el 17 de abril pasado el gobierno nacional, en un decreto del presidente Gustavo Petro, extendió ese cese de operaciones ofensivas contra los integrantes de las FARC. Y el hecho ocurre horas después de que justamente se ha conocido este decreto. Lo que muestra claramente es que no hay ninguna intención, por lo menos de esa facción guerrillera de las disidencias de Calarcá, de entablar una conversación seria con el gobierno. Lo que hemos visto que ha ocurrido en el departamento del Guaviare es una muestra clara de que la estrategia que está utilizando el gobierno nacional para sentar en la mesa de conversaciones y tratar de conseguir un acuerdo que termine con el conflicto armado con esas facciones no está teniendo ningún resultado. Hoy el reclamo que se le hace al gobierno es: hay que parar, hay que revisar la estrategia y determinar qué organizaciones, qué facciones guerrilleras si realmente quieren un acuerdo de paz. A propósito de eso, justamente en este momento estamos en contacto con Juan Pablo Ramírez, personero municipal de San José del Guaviare. Señor personero, buenos días y gracias por atendernos. Don Juan, muy buenos días para toda la mesa que lo acompaña y especialmente a todos los ciudadanos que nos escuchan del país. Señor personero, ¿qué información tienen ustedes sobre las circunstancias de este ataque y sobre lo que sigue en el territorio del Guaviare en el proceso de, comillas, paz total que el gobierno ha tratado de implementar sin éxito? Frente a eso hay que tener en cuenta todos los, en este sentido, todos los informes que ha salido directamente por parte del Ejército Nacional. Y hoy a las 11 de la mañana va a haber un Consejo de Seguridad Extraordinario donde se va a tratar precisamente este tema y lógicamente de poner en contexto la situación, de lo cual pues desde este momento es rechazarlo. Es muy lamentable todo esto que viene sucediendo en el territorio, más allá que la ciudad de San José del Guaviare se cataloga como la ciudad de la esperanza, que la ha venido golpeando mucho la violencia y lo que en este momento rechazamos todos estos actos que han venido sucediendo. Personero, ¿qué otros hechos han afectado a la fuerza pública y a los civiles en los últimos días o en los últimos meses? ¿Ustedes tienen en realidad una amenaza de plan pistola contra los miembros de las fuerzas militares o de la fuerza pública en su región? No, de estos temas no se han tocado, gracias a Dios, no se ha escuchado absolutamente nada. Sí fue algo preocupante, es por la inmediatez, porque en este sentido venía actuando con mucha tranquilidad el territorio y dentro de los mismos informes por parte de la fuerza pública, pues sí fue algo preocupante esto lo que sucedió el día de ayer y que lógicamente hasta el mismo grupo confirmó la situación. Personero, lo que pasa es que una cosa es lo que uno pide desde el gobierno central o desde las ciudades, desde la capital, pero ¿qué quieren ustedes? Ustedes como comunidad allá en San José del Guaviare, ¿quisieran que en este momento se buscara una salida negociada o quisieran que entrara la fuerza pública con todo a enfrentarse a estas disidencias? Siempre se ha buscado el diálogo, en este sentido de poder que haya una buena dinámica de poder dialogar, de poder sentarse en una mesa para que estos actos no vuelvan a suceder. La mesa siempre ha estado en disposición, lo que se ha querido es que precisamente ninguna de las personas de la parte civil sean afectadas y menos en la parte rural, que es donde más pues se escucha todas estas situaciones que vienen afectando y que de una u otra forma afecta la dinámica, el bienestar y la paz, que es lo que más importa en el territorio.
Pero, Personero, hoy el gobierno nacional mantiene un cese de operaciones ofensivas por parte de la fuerza pública contra esas organizaciones criminales que operan en su territorio. ¿En su opinión es conveniente que se mantenga ese cese de operaciones ofensivas o el gobierno nacional debería revisar esa medida puntualmente? En mi sentido sí se debería de revisar puntualmente y específicamente en que en este sentido la población civil no sea la más afectada y con los espacios lógicamente de los territorios que donde están en este sentido las personas que fueron parte del proceso de paz, pues lógicamente lo que se está buscando es esa tranquilidad y que la región lógicamente tenga un contexto de desarrollo social. Y por ende, creería que este punto sí sea importante revisarlo en una forma que se pueda dialogar en el entendido de que no vayan a haber estos conflictos bélicos y específicamente de que no vaya a haber un fallecido más en nuestra región. Son las 6 de la mañana, 28 minutos. Acaban de escuchar a Juan Pablo Ramírez, personero municipal de San José del Guaviare. Señor personero, muchas gracias. A usted, don Juan, y un feliz día para todos. Feliz día, señor personero, en medio de esta situación tan difícil. William, y levantaron el estado excepcional en el Catatumbo y la situación en el Catatumbo sigue igual y la gente del Catatumbo sigue padeciendo por todo el actuar implacable de los grupos criminales. Sí, no hubo solución con las medidas extraordinarias del gobierno, pero don Juan, ¿se acuerda usted del escándalo de Pegasus? Sí. ¿Se acuerda que el presidente Gustavo Petro salió en una oportunidad, en una locución que fue muy criticada cuando se esperaban respuestas concretas del gobierno sobre otro de los escándalos que había alrededor del gobierno, y el presidente anunció de que se había comprado un sistema de interceptación que estaba siendo utilizado por la inteligencia? Pues hoy parecería que se están viendo los resultados de haber cancelado ese sistema y de haber diezmado la capacidad de inteligencia de las fuerzas militares y de la policía. Lo que ha ocurrido en el departamento del Guaviare pareciera ser una muestra clara de eso. Una fuerza pública que llega y cae en una emboscada y en un ataque de la guerrilla. ¿Cómo se pueden prevenir ese tipo de ataques? Solo con inteligencia, solo con información verificada y solo con herramientas como la que tenían en su momento los militares con Pegasus. Y es que si no se restablece en una mano la capacidad operativa de la fuerza pública, que no se ha restablecido, y por otra parte la contundencia de la inversión social, que no se ha efectuado, las situaciones no mejoran. En el Catatumbo siguen las tragedias, siguen las historias. Se declaró la medida de emergencia y el problema en Tibú se mantiene. ¿Qué pasó, Olga Lucía Cotamo, en Cúcuta este fin de semana? Don Juan, muy buenos días. Pues lamentablemente sigue siendo preocupante el panorama en materia de orden público. Ya se cumplen 3 meses y 15 días de la crisis humanitaria, enfrentamientos entre las disidencias de la FARC y el ELN. Y el pasado fin de semana asesinadas 3 personas, 2 mujeres y un hombre, fueron obligados a salir de su propia vivienda en Campo 3, zona rural de Tibú, al parecer por integrantes del ELN, y posteriormente los asesinaron con arma de fuego. Pero preocupa porque habían 2 menores de edad cuyas edades oscilan entre los 3 y 1 año y aún no se tiene información de su paradero. Así lo denuncia Holguín Mayorga, representante de las víctimas a nivel nacional. La preocupación continúa teniendo en cuenta que con ellas iban 2 menores de 1 y 3 años de edad que hasta el momento se desconoce el paradero. Estamos haciendo un llamado al gobierno nacional para que brinde de una vez por todas las condiciones de seguridad en esta región del país, pero el llamado también es a los grupos alzados en armas a respetar el derecho internacional humanitario, a respetar los niños, a respetar a la población civil. Es Holguín Mayorga, representante de las víctimas a nivel nacional. Entre tanto, hay que señalar que de acuerdo al último reporte del PMU, más de 110 personas asesinadas, información oficial por parte de las autoridades, pero también hay que indicar que se vienen utilizando distintas estrategias, una de ellas los drones con explosivos, la instalación de campos minados, francotiradores, y mientras tanto el gobierno ha señalado que está regresando de manera normal al Catatumbo cuando infortunadamente sigue empeorando la situación en materia de orden público. 6:32 minutos de la mañana. Vamos a Medellín con Charlín García. Tenemos reacciones de las autoridades sobre este deterioro en el territorio nacional del orden público. Charlín.
Charlín García en Medellín. Mientras